Vamos a determinar en esta configuración, vamos a determinar lo siguiente. Tenemos un conductor rectilíneo y muy largo, y una espira cuadrada de 20 centímetros de lado. Lo que vamos a calcular es la fuerza neta que experimenta la espira, por la cual circula una intensidad de corriente, en este caso en sentido horario. Sabemos nosotros que cuando observamos la situación, lo primero que tenemos acá son segmentos de conductores, 4 segmentos. Si nosotros tenemos segmentos de conductores, intensidad por longitud por campo neto por el seno del ángulo entre el vector campo y el vector longitud, nos vamos a la ley de Laplace. Nada más que a modo de recordatorio, ley de Laplace involucra segmentos de intensidad, por lo cual fluyen muchas cargas eléctricas, lo que constituye una corriente eléctrica. Si analizamos una sola carga eléctrica, positiva, negativa, ahí iremos a la ley de Lorentz. Entonces tenemos que tener muy claro que la ley de Laplace siempre va a involucrar una longitud por la cual circula una intensidad de corriente eléctrica, o sea, un flujo de muchas cargas eléctricas consideradas positivas en este caso, y en todos los casos, sentido convencional. Sabemos que en realidad se mueven electrones, pero considerando el movimiento de cargas en el mismo sentido siempre, tanto da lo mismo considerar protones como electrones. Vamos a comenzar de esta forma. Primero que todo, sabemos que esta intensidad de corriente del conductor largo genera el movimiento de las cargas eléctricas en este conductor, genera un campo magnético sobre este segmento, sobre este segmento, sobre este y sobre este otro. Cuando aplicamos la regla de la mano derecha, tenemos intensidad vertical hacia abajo, por lo cual rotamos los dedos de la mano y la circunferencia queda, lo voy a trazar acá mientras, a ver cómo queda así, superpuesta, por supuesto. Acá hay otra. Cuando se giran los dedos de este lado izquierdo del conductor, el campo magnético es entrante, pero cuando se sigue la circulación de este otro lado, el campo magnético es saliente. Entonces el campo magnético sobre los segmentos del conductor de la espira cuadrada son vectores salientes, porque colocamos el pulgar vertical hacia abajo y después rotamos la mano, entonces entra en el campo magnético del lado izquierdo y sale del lado derecho. Puedo hacer varias representaciones entrantes del lado izquierdo y todo saliente del lado derecho del conductor. Eso es una de las primeras cosas que debemos considerar. Segundo análisis. Si queremos podemos determinar el campo, podemos poner A, B, C y D. Entonces sucede que el campo magnético en el segmento AB es ley de Ampère, K por I sobre D, constante por intensidad sobre distancia, por lo cual queda 2 por 10 a la menos 7 por intensidad del conductor, 10 amperes, porque esta corriente eléctrica, este movimiento de cargas eléctricas genera un campo magnético sobre esta espira.
el movimiento de estas cargas sobre esta espira. Por eso es la corriente eléctrica de este conductor recto y largo sobre 0,05 metros, porque son 5 centímetros acá. Después tenemos sobre este otro segmento, acá hay 20 centímetros más 5, queda 25, queda el campo sobre CD. Y sobre CD da 2 por 10 a la menos 7 por 10 amperes, porque es la misma corriente del conductor rectilíneo y largo que genera un campo saliente sobre el segmento CD, que son 0,25 metros. Bien, ¿qué sucede? Que cuando aplicamos la regla de la mano izquierda es fuerza, campo magnético e intensidad de corriente. Campo magnético saliente de la pizarra, campo magnético saliente, intensidad en el segmento B hacia arriba, o sea que con un poquito de esfuerzo roto el dedo medio hacia arriba, y la fuerza de origen magnético sobre este segmento perteneciente a la espira es hacia adentro de la espira, o llamémosle hacia la derecha. Cuando pasamos a este segmento, el campo magnético saliente nuevamente, ubico el índice saliendo de la pizarra, la intensidad vertical hacia abajo, roto vertical hacia abajo, dedo pulgar hacia la izquierda. Por lo cual este es el campo magnético sobre CD. ¿Qué es lo que sucede sobre este segmento perpendicular? Estos son los segmentos paralelos al conductor. Sobre estos perpendiculares nos queda intensidad, campo, fuerza vertical abajo y acá fuerza vertical arriba, y se anulan entre sí. Estas fuerzas sobre segmentos perpendiculares se cancelan entre sí, y lo que queda como efecto neto son las fuerzas sobre los segmentos paralelos al conductor, siempre paralelos al conductor, porque acá sí tenemos 5 centímetros de este segmento a este conductor y acá 25 centímetros. Al hacer diferentes la distancia hace la diferencia en los módulos de los campos y por lo tanto la diferencia en los módulos de la fuerza de origen magnética. Ahora podemos proceder a los cálculos. Y acá nos queda 2 por 10 a la menos 7, 2 exponente a la menos 7, ...4 por 10 a la menos 5, 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Exponente a la menos 7 por 10 dividido 0,25, 8 por 10 a la menos 6, 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Bien, el campo magnético sobre AB, sobre el segmento AB, es este, ¿no? Es este. Y el campo magnético sobre CDE es este. En este punto sobre el conductor, sobre todo el segmento es el que experimenta esta fuerza y todo el segmento es esta otra fuerza con sentidos opuestos. Cuando miramos los exponentes, acá tenemos 5 lugares hacia la izquierda y acá 6 lugares hacia la izquierda, por lo cual este número es mayor que este, porque acá hay 6 lugares y acá hay 5 lugares. Decimal. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos que determinar la fuerza sobre el segmento AB, que viene dada por la ley de Laplace. Entonces va la intensidad, pero si es la fuerza sobre AB, es la intensidad sobre AB. Y la intensidad sobre AB es la intensidad sobre la espira, o sea que ahora es 15 amperes.
Para calcular el campo magnético fue 10 amperes porque es esta la corriente del conductor sobre la espira, pero cuando calculo la fuerza que experimenta la espira es la intensidad de la espira, por lo cual queda 15 amperes por la longitud del segmento de la espira, que es 0,20 metros, por el campo magnético neto sobre el segmento AB, que es 4 por 10 a la menos 5 Tesla, por el seno del ángulo que hay entre el vector longitud y campo magnético. Tenemos acá el vector longitud, intensidad vertical arriba, campo magnético saliente, por lo tanto un vector hacia arriba y otro saliente forman 90 grados entre sí y seno de 90 es 1. Así que ni lo coloco en la ecuación porque me queda multiplicado por 1. Después coloco la fuerza sobre CD. Sobre CD nos enfocamos en CD, la intensidad que fluye sobre CD, la longitud de CD, el campo neto existente en CD, en ese segmento que es 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Nuevamente intensidad hacia abajo, campo magnético saliente, intensidad hacia abajo, 90 grados, seno de 91, ni lo coloco. Entonces ahora determinamos acá la fuerza sobre 15 por 0,20, 15 por 0,20 por 4 exponente a la menos 5, 15 por 0,20, 4 exponente a la menos 5, 1,2 por 10 a la menos 4, 1,2 por 10 a la menos 4, 1,2 por 10 a la menos 4 newton. Y ahora pasamos a 15 por 0,20 por 8 exponente a la menos 6, 2,4 por 10 a la menos 5, 2,4 por 10 a la menos 5 newton. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos que sumar estas dos fuerzas que actúan en superpuestas y en simultáneo sobre la espira. Ahora hay que ver cuál de las dos tiene mayor módulo, si hacia la derecha o hacia la izquierda. A la menos 5 hay 5 lugares hacia la izquierda, a la menos 4 hay 4. Este número es mayor que este, o sea que la fuerza AB hacia la derecha es de mayor valor o módulo que la CD. Entonces la fuerza neta nos da la fuerza AB, que es de mayor módulo que la CD. Entonces ahora restamos los módulos y acá nos queda 1,2 exponente a la menos 4, 1,2 exponente a la menos 4 menos 2,4 exponente a menos 5, 9,6 por 10 a la menos 5. Entonces espectacularmente nos queda 9,4 por 10 a la menos 5 newton. Y ahí se obtiene la solución y se debe trazar el vector neto. Nosotros sacamos esta espira, puedo hacer un dibujito si quiero aparte. ¿Para qué? Para trazar el vector fuerza neta. Y de ahí queda finalizado el ejercicio porque se representó la fuerza neta horizontal a la derecha porque esta es mayor que esta, restamos esta con esta y queda un vector más cortito en realidad que este otro. Y ahí finalizaría la parte de análisis eléctrico y
y magnético. Si se quiere calcular la aceleración, es fuerza neta igual masa por aceleración. La segunda ley fundamental de la dinámica, y queda 0,025 kilogramos porque tengo que dividir entre 1000. 0,025 kilogramos, y la fuerza neta 9,4 por 10 a la menos 5, y se hace el cociente y se saca el módulo de la aceleración.